Hola amigos, bienvenidos a Sábados Culturales de vuestro servidor, que espero que les sean entretenidos, instructivos y probablemente una novedad para muchos que no conocen lo que les voy a contar y que es algo que les anuncié en el programa anterior, que probablemente iba a hacer y lo voy a hacer, que es lo que he titulado, y espero que me hayan mantenido el título, Historia de un fracaso. Un fracaso en un ámbito muy particular de la vida tecnológica y científica e industrial de Rusia, de la Unión Soviética, pero que es ilustrativa de lo que ocurrió en todas las áreas de la economía y de la vida de ese país, al punto que finalmente el modelo social, político y económico se vino abajo, a pesar de las reformas que intentó Gorbachev. Así es que esta historia del fracaso es la historia del fracaso de la Unión Soviética por ponerse al día en el campo informático. Les voy a contar la historia, muy interesante. He anotado aquí los puntos principales, hay otros que no están. Ustedes pueden encontrar estos materiales en la internet o en algún libro especializado, así que yo les voy a contar aquí simplemente lo esencial del asunto, estimados amigos. Y antes de empezar, permítanme recordarles la existencia en mi librería elvillegas.cl, en las tiendas, de Resurrección. Segunda edición, no sé cuántos ejemplares quedan, no he preguntado, pero todos los días se van vendiendo, se van yendo, así que en algún momento dado se van a acabar y no tenemos presupuestado una tercera edición porque tenemos otros proyectos que queremos materializar. Vamos a ver si podemos, pero en todo caso Resurrección no está contemplado ahí. Y así que esta segunda edición yo creo que es la última por mucho tiempo, quizás para siempre. Lo mismo ocurre con Para no tirarse por la ventana, segunda edición, también hay ejemplares disponibles. Y en elvillegas.cl, las tiendas, van a encontrar además rezagos de otros libros míos que fueron publicados hace meses o algunos años atrás. Y quedan algunos rezagos que se entregan de a uno o agrupados en combos, con precios muy convenientes. Bueno, la Unión Soviética comprendió rápidamente que tenía que ponerse al día, tenía que desarrollar una industria informática, que tenía que desarrollar eso, en vistas de lo que estaba haciendo Estados Unidos y el mundo occidental. Recuerden ustedes que la Segunda Guerra Mundial en gran parte debe el triunfo de los aliados a que Alan Turing logró desarrollar el primer computador, podríamos decir, que permitió ir descifrando los mensajes entre las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Armadas alemanas, que estaban en el código supuestamente impenetrable Enigma. Pero con este computador, Turing, los aliados lograban descifrar los mensajes, incluso antes que lo lograran hacer los alemanes. Un poco después, en Estados Unidos se desarrolló, y en Inglaterra también se desarrollaron computadores más grandes. Ustedes pueden ver fotografías en internet. Eran unos tremendos equipos que ocupaban salas completas. El hardware que usaban esos computadores eran tubos al vacío, no eran transistores, no se había inventado el transistor y el circuito impreso. Eran unas máquinas gigantes y Rusia comprendió que tenía que hacer alguna cosa, pero no lo lograron. Y no lo lograron, perdonen, tengo una molestia aquí, no lo lograron por las razones que vamos a ver. Pero antes de entrar a eso, permítame que les recuerde algo que no tiene nada que ver con la informática, tiene que ver con el corazón, diría yo. A los que aman los animales y que realmente quieren hacer algo por ellos, no se queden en el sentimiento. Los sentimientos son, lo único gracioso que tienen es que no pagas impuesto por ellos, pero no contribuyen mucho. Ayude a la Unión de Amigos Los Animales, que usted ubica en uaa.cl, a que subsista, que siga existiendo. Está en problemas, como todas las organizaciones en nuestro país, por las razones que ya conocemos, y necesita que lleguen socios, o que socios que alguna vez fueron socios y que dejaron de contribuir, vuelvan, que contribuyan con lo que puedan. Gente que no sabía de la UAA, que entre al sitio y vea cómo puede colaborar para sostener a estas criaturas que dependen completamente de ellos. Y por lo tanto de nosotros, si estamos en condiciones de contribuir. uaa.cl. Bueno,
Yo tengo montones de notas, quiero ver por dónde partir. Quisieron entrar en este cuento y fracasaron, no por falta de talento. Todas las poblaciones del planeta, de todo país, tienen un porcentaje muy pequeño, un 1% o menos, de personas intelectualmente capaces de hacer aportes importantes en cualquier parte que los pongan, donde sea que estén. Como decía Gershwin, una persona con talento puede hacer cualquier cosa, y es verdad. Y obviamente en Rusia hay mucha gente con talento, pero el tema es institucional, como ya vamos a ver. Fíjense ustedes lo que pasó en los años 60, cuando empezó realmente a partir la industria informática. Ya no era tema de 1 o 2 computadores instalados por las Fuerzas Armadas norteamericanas o británicas o en algún laboratorio, sino que empiezan a haber empresas como IBM que empiezan a fabricar computadores para uso comercial, industrial. En esos años 60 aparece uno de estos personajes con talento en Rusia, en la Unión Soviética. Se llamaba Sergei Lebedev. Y les dijo, creemos un sistema que se le puso el nombre OGAS para controlar toda la economía soviética. Toda la economía soviética, en tiempo real. No con una burocracia lentísima, sino que en tiempo real saber los stocks de todas las distintas cosas que hay y hacer las correlaciones necesarias y las distribuciones, etc. Era una especie de, podríamos decir, una internet, una pre-internet, se podría decir. O sea, mucho talento aquí, mucha originalidad en una persona. Pero se topó con las instituciones, se topó con el sistema. Fuera de eso, en la Unión Soviética, cuando aparece este señor con este proyecto, no había, por así decirlo, una industria soviética. En Estados Unidos había una industria de computadoras, estaba IBM y otras, no recuerdo los nombres, General Electric y otras empresas que estaban empezando a desarrollar esto que se llama mainframe, estos computadores gigantes. En la Unión Soviética había, por así decirlo, no una industria, sino que varias industrias, distintas reparticiones del Estado burocrático compitiendo entre sí, lo que creó un caos. En Estados Unidos se creó un estándar, lo creó la IBM. En la Unión Soviética no. ¿Qué pasó con el proyecto OGAS? Esta red nacional de computadoras que iban a permitir un control económico en tiempo real. Y acuérdense ustedes que la raíz, por decir, la razón de ser de la economía planificada es precisamente planificar, o sea, determinar de antemano sobre la base de los recursos y las supuestas necesidades, tal como las define algún grupo de iluminados, y entonces dar cuotas de producción, etc. Entonces, era como Internet más Big Data, con 50, 60 años de anticipación. Pero hubo un fracaso. El programa nunca empezó siquiera. Los burócratas simplemente no querían perder el poder que tenían en las oficinas de planificación y entregar esto a unas computadoras. El sistema entero quería mantener control. El sistema entero se basa en el control central. Así que nadie quería realmente, aunque lo aplaudieron en teoría, nadie quería que se implementara. Así es que no funcionó, no avanzó. Y por las mismas razones también esta competencia entre distintos organismos burocráticos, Rusia empezó a quedarse atrás completamente. Completamente. Piensen ustedes que un elemento central de la economía soviética era la siguiente. Se planificaba, mal, pero se planificaba algo, y se decía, por ejemplo, esta fábrica de zapatos, una de las fábricas de zapatos, la fábrica de zapatos X en Leningrado, tiene que producir una cuota de 50.000 pares de zapatos al año. Y el que estaba a cargo de esa empresa, el camarada que estaba a cargo de esa empresa, era evaluado, sancionado, promovido por si cumplía la cuota. No había ningún interés
como ocurre en una empresa privada que está compitiendo con otras empresas privadas, no de cumplir una cuota ante una orden de arriba, sino que de hacer algo mejor o más barato, innovar, inventar una nueva moda de zapatos, lo que sea. En esa fábrica de zapatos y en las fábricas de cualquier otra cosa en Rusia, lo que importaba era la cuota, cumplir con la cuota. Y se cumplía con la cuota como fuera. Básicamente, sin innovación, porque eso hace perder tiempo. La innovación puede fallar y hay que inventar otra línea, hay que probar otra línea de innovación que puede fallar también. Hay un costo, hay que cumplir con la cuota. Y para asegurarse de cumplir con la cuota, no importa la calidad. Cumplamos con la cuota y ojalá la sobrepasamos y me voy a distinguir yo, el director de la fábrica de zapatos. Así que venía de entonces ni cero innovación y en general una tendencia a la mala calidad. Cosa que hasta el día de hoy se ve en muchas de las cosas que producen los rusos. Si usted alguna vez compró una autolada, ya sabe a qué me refiero. Cumplir con la cuota. Entonces, resulta que si hay una empresa que está basada 100% en la innovación, es la informática. En sus dos aspectos, los programas, los códigos y los procesadores, los computadores propiamente tal. Así que empezaron a quedarse atrás. Simplemente sus computadores eran grotescamente deficientes al lado de cualquier computador comercial norteamericano. Entonces entraron a otra etapa. Dijeron, no tratemos de hacer nosotros, de recrear nosotros, copiemos. Y empezaron a copiar. Y empezaron a clonar los sistemas IBM. Esto en los años 60. Pero clonar significa copiar algo que ya la IBM había dejado atrás, porque la IBM estaba todo el tiempo innovando. El computador 360, si no me equivoco, lo siguió el 370 y todo fue cambiando muy rápido. Hasta el día de hoy es así. Ahora estamos en la onda de los computadores que procesan las computadoras cuánticas. Entonces, copiar, por definición, elimina toda innovación, por definición. Vamos a copiar. Nada de inventar algo, innovar. Copiemos. Y se copiaba mal. Se copiaba Mahoma, porque había que cumplir la cuota. Entonces, malos materiales, porque todos los materiales, los elementos, los tubos de vacío con que estaba construido ese computador copiado, eran a su vez copias hechos por otras empresas rusas, soviéticas, que estaban copiando tubos de vacío de la Philips, y los copiaban también, y por lo tanto eran obsoletos ya al momento mismo de ser fabricados, y de una calidad relativa, porque estaba cumpliendo también una cuota ese señor. Entonces, se fueron quedando atrás a pesar de las copias. Y con la revolución del microchip, se acaban los tubos de vacío, vienen los circuitos impresos basados en transistores, que ahora son casi invisibles. Ahí quedaron completa y totalmente atrás. Completamente. Y esto se manifestó brutalmente, en los años 80. Los años en que la crisis de esta economía de comando central, incapaz de satisfacer con productos de buena calidad, preocupada de la cuota, con productos tecnológicamente obsoletos y mal hechos, la crisis empezó a crecer por comparación además con la explosión tecnológica y productiva de Occidente, y es por esa razón que aparece un personaje como Mikhail Gorbachev, pues, con su perestroika y con su glasnost. Y si ustedes leen lo que escribió, porque escribió Gorbachev sobre lo que pasaba en su país, van a encontrar cosas como esta. Que cumplir cuotas simplemente era una fórmula infalible para el fracaso, para el atraso, para la obsolescencia planificada. Eso estaba planificado, la obsolescencia. Permítanme, antes de continuar con esta historia de un fracaso, que es lo que fue, contarles de un nuevo auspiciador que tengo. Con mucho gusto recibo a los auspiciadores porque eso significa que confían, y con buenas razones, que nosotros somos eficientes, que los productos y los servicios que se publicitan en este programa obtienen buenos resultados. Y lo que tenemos ahora es el estudio jurídico Rettig y Grinberg.
¿A qué se dedican? ¿Especializado en qué? En las negligencias médicas. Representar a las personas que han sido víctimas de una negligencia médica, ellos directamente o algún familiar. Entonces, ¿qué hacen ellos? Este estudio de Rettig y Greenberg. Evalúan si un caso se incumplió, o sea, si no se hizo las cosas al nivel que correspondía, lo que se llama lex artis, el estándar correcto en el momento X en que se llevó a cabo la operación, o lo que sea. Definir una estrategia legal sólida para cada situación y representar a los clientes tanto en instancias extrajudiciales como judiciales, o sea, arreglos con las instituciones donde se produjo la negligencia médica o llevar las cosas a una corte. Cuentan con un equipo multidisciplinario y experiencia en este tipo de casos. Han abordado muchos y lo han hecho rigurosamente y han sido exitosos. Ellos ayudan a determinar, primero, si hubo negligencia médica, primero, a ver si hay un caso sólido, y acompañan todo el proceso legal. Así es. Así que ya sabe, si usted ha tenido una situación como esta, o puede tenerla, espero que no, pero si la llega a tener, estudio jurídico Rettig y Greenberg, amigos. Y sigamos con insightchile.cl, que es una empresa que se dedica a resolver, a optimizar los procesos tributarios de otras empresas, a sacarlo de problemas si está metido en ellos. Esta es una empresa que tiene 15 años en esto de los temas contables, tributarios, que son tan complicados y que pueden tener consecuencias muy malas si las cosas no se hacen bien. Yo creo que todos han tenido alguna vez la experiencia del mail que llega del Servicio de Impuesto Interno anunciando que está todo mal. Y vienen las multas y vienen las situaciones complicadas. insightchile.cl. Sigo con Oxibiota, que ya conocen, un polvito que viene en sobres como una sopa y se convierte en una sopa si usted lo echa en un recipiente con agua, 1 litro, litro y medio, en una media hora se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas, fíjese bien, aeróbicas, y con ella usted combate de raíz los malos olores. ¿Por qué? Allí donde usted vierte este producto, por ejemplo en el fregadero de la cocina, o lo vaporiza en una extensión, en una superficie, el jardín, donde hay mucha materia orgánica, estas bacterias que usted creó destruyen las anaeróbicas que se dedican a descomponer materia orgánica y de ahí viene el mal olor. Si usted elimina esas bacterias, no hay descomposición. Si no hay descomposición, no hay mal olor. Es muy simple. Va a la raíz del problema. Está siendo usado en muchos restaurantes. Todos debieran tenerlo. En casinos de organizaciones públicas o privadas. Y en muchas casas, incluyendo la mía. Funciona perfecto. Así es que ya sabe, oxibiota.cl. Y termino con el suplemento Vito para sus mascotas amadas. Un suplemento que usted agrega al pellet. Usted le pone el azafate generalmente de una cosa de metal, ¿verdad? Echa el pellet como todos los días, le echa una cucharadita de este suplemento y su mascota va a estar en mucho mejor estado de salud, porque este es un suplemento vitamínico y de minerales dosificados para las mascotas, para sus gatos y sus perros, y van a estar mucho mejor de salud, van a estar contentos, el pelo brillante, cero o muy pocas visitas al veterinario, solamente para control, va a estar todos felices, su mascota y usted. ¿Dónde se consigue? En el sitio o prácticamente está disponible en todas las mascoterías. Bueno, vamos a continuar con esta historia muy interesante, que no es solamente una historia de la informática en la Unión Soviética, es una historia de cómo y por qué funcionan mal ciertos modelos económicos, políticos, etc. Entonces dijeron, bueno, copiemos, y empezaron. Pero como les dije, al clonar, al copiar, usted está siempre, por definición, atrás. Lo último lo están desarrollando originalmente. Lo estaban desarrollando, por ejemplo, en IBM. Aquí estaban copiando un modelo quizás de hacía 5 años atrás, con todas las dificultades que significa copiar algo, copiar la electrónica, copiar en esa época los sistemas operativos internos que hacían funcionar la cuestión. Con los 80, con la llegada del microchip, ya se acabó la competencia. El abismo creció demasiado. Para más remate, viene la disolución de la Unión Soviética, a finales de los 80. Y con esto, un montón
de científicos y técnicos abandonaron Rusia, se fueron a prestar su servicio, mucho mejor remunerado y con un espacio abierto para la innovación, para hacer cosas creativas, se fueron a Occidente. Se produjo además un colapso industrial, que es el que se está produciendo ahora con la guerra con la Ucrania, dicho sea de paso. Y se acabó entonces la posibilidad de fabricar computadoras hechas en Rusia que estuvieran a la altura. Y hoy en día, y ustedes pueden verlo esto en películas actuales, de las que llegan todavía a YouTube de Rusia. El mundo de los computadores personales, no existen computadores hechos en Rusia, son todos occidentales o del mundo no ruso. Las marcas que usted conoce, que todos conocemos, Compaq, HP, Lenovo, qué sé yo. Y antes que esto se masificara, porque ahora cualquiera tiene un computador personal, y varios de hecho, hasta yo que tengo varios, claro, casi todos antiguos prácticamente, antes de que se masificara, cuando empezó esta onda, ustedes recordarán, en Chile, digamos, podríamos decir que empezó en los 90, primero con los desktops, después empezaron a aparecer los laptops y todas esas cosas. Bueno, durante mucho tiempo no había en Rusia, ni siquiera los profesionales que necesitan para trabajar tenían computadores personales. Y no fracasaron entonces en su momento porque no pudieran construir computadoras, porque no tuvieran gente inteligente, técnicamente sabia, sino porque no podían permitirse el sistema que funcionara, como pasó con ese proyecto llamado OGAS, que fue parado porque habría dejado fuera de combate a la burocracia y quizás habría probado que no solamente era mejor por funcionar, sino que estaban cometiendo errores. Eso es fatal en un régimen como el soviético. Era como que pensaban, oiga, ¿y si la máquina dice que nos equivocamos? ¿Qué pasa con nosotros? Así que mientras por ejemplo, les pongo otro ejemplo del atraso. Antes de los computadores personales, a disposición de cualquiera hoy en día, ustedes recordarán, hubo un periodo en que dominaba el fax. Yo me acuerdo, en esa época escribía columnas para un diario, que para mí fue una gran cosa enviarlas por fax, las columnas. El fax. Bueno, eso empezó a aparecer el fax, primero en grande, después en todo más pequeño, en los 70, 80 más bien. En la Unión Soviética no había ni uno. No había. ¿Por qué? Por razones políticas. Porque el fax permite multiplicar los samizdat, permite pasar información, permite que haya una información paralela y distinta a la información oficial. Y un régimen centralizado, totalitario, como era la Unión Soviética, cuya legitimación es una determinada doctrina y postura ante el mundo, como todo sistema basado en una ideología, o en el caso, por ejemplo, de Irán, en una religión, usted no se puede permitir la disidencia porque ataca el corazón de la estabilidad del sistema. Entonces, el fax permitía multiplicar una comunicación que no podía ser controlada por el Estado. Así que, nada de fax. Después está el problema del software. Así, por esta inercia burocrática, en Rusia seguían fabricando estos computadores ya obsoletos antes de salir de la fábrica. Pero además había un segundo problema. No había cómo hacerlo funcionar porque no había software. Así que el sistema seguía produciendo, como que ahora una fábrica de autos produjera autos de los años 20, pero no hubiera nadie que supiera manejarlo. Entonces se iban acumulando en una bodega, pero se estaba cumpliendo la cuota. Vean ustedes la locura de ese sistema. O sea, ¿se acuerdan del ejemplo que les puse en la fábrica de zapatos? Que había que cumplir la cuota de los 50.000 pares. Bueno, en este caso, de los computadores, era como que la fábrica estuviera produciendo zapatos para una población sin pie. Una cosa así de loca. Lleno de absurdos como ese estaba la industria soviética. Ustedes pueden ver algunas fotos, muy difícil de encontrar porque estas cosas se controlaban, la información es importante, es fundamental controlarla en países como esos. De una fábrica que tenía una bodega con un cerro, una montaña de productos que no llegaban como insumo a otra industria,
porque a su vez no se había planificado bien el tema del transporte. No, era un despelote total y absoluto. Por eso, que con muy buen criterio, Zhou Enlai en China dejó que creciera la industria, el mercado, que hizo que China creciera extraordinariamente, y ahora es la segunda economía del mundo. Una economía dirigida del Estado es pura ruina y puro absurdo. Fíjense ustedes, cuando copiaron estos computadores IBM, los aparatos mismos, el hardware, también trataban de copiar el software. Bueno, después de meses y años de fabricar una réplica Mahoma con insumos y productos hechos por otra fábrica basada en las cuotas, y con un programa que quizá era deficiente, ya ese objeto era como una pieza de museo. Una pieza de museo. Esto de copiar es como si usted llega a una estación y partió un tren y usted sobre todo un tren de alta velocidad, y usted trata de correr detrás. No lo va a pillar nunca. Además, era un régimen basado en la mentira. Se inventaban cuotas. Si el jefe de esta fábrica de zapatos, voy a volver a la fábrica de zapatos, que le dijeron, usted tiene que producir 50.000 pares al año. Resulta que no podía producir 50.000 pares porque a su vez otra fábrica, que era la que le iba a suministrar el cuero, o la suela, o lo que fuera, los cordones, no lo había logrado. Los trabajadores rusos, dicho sea de paso, y esto es un factor importante, metidos dentro de este sistema asfixiante, tampoco estaban muy interesados en ser productivos. Entonces, normalmente las cuotas no se cumplían. Pero no cumplir una cuota era, digamos, poco menos que poner la cabeza en la guillotina. Entonces se inventaban cuotas. Se inventaba que se había cumplido la cuota. Y esa información falsa llegaba a la oficina de planificación y planificaban sobre la base de algo que no existía. No habían 50.000 zapatos, habían 20.000 nomás. Pero se suponía que sí. Entonces, con esa cifra, le suministraban supuestamente equipo a las Fuerzas Armadas, pero no estaban los 50.000 zapatos. Bueno, así una cosa se iba multiplicando los errores, los absurdos y la ineficiencia. Así que, miren ustedes, una economía que lo pretende planificar todo, lo arruina todo y no funciona nada. Había una frase que yo creo que le citaba en algún programa, que era un chiste de los trabajadores de cualquier fábrica rusa. Decían, nosotros fingimos trabajar y ellos fingen pagarnos. Porque todo era mentira, todo era falso. Totalmente. Y la Oficina Central de Planificación, que creo que se llama así, oficina en ruso, claro, Oficina Central de Planificación, también fingía. Fingían medir la economía y la economía fingía funcionar, se podría decir, y no funcionaba. Si finalmente el derrumbe del sistema soviético fue, no porque salieron las multitudes a las calles, no hay pueblo más pasivo que el ruso que ha soportado que los pisoteen desde la época de los zares y de antes. No, se desplomó la economía. Ya no podían haber ni siquiera 20.000 zapatos. Y estaba la permanente comparación con el mundo occidental. Entonces, lo que pasaba mucho, por ejemplo, en Alemania, aquí estaba Alemania del oeste, próspera, vibrante su economía, y al lado, en la oscuridad, eso llamaba, donde se educó a la señora Bachelet, en esa época señorita, la República Democrática Alemana, tratando de salir adelante, y eso que era de todas las repúblicas socialistas del mundo socialista, era la más eficiente por la cultura alemana. Pero aún así, copias. Yo, que ustedes saben que me gusta el ajedrez y tengo una colección bastante grande de computadoras de ajedrez, de unidades dedicadas que se llaman como esta que está acá atrás, que esta es moderna, pero tengo unas muy antiguas. Y tengo algunas rusas que son copias de las primeras computadoras que jugaban ajedrez, que empezaron a salir al mercado norteamericano a fines de los 70. El 78, 79 están las primeras, una se llamaba Boris, la otra se llamaba Fidelity Challenger. Bueno, y las copias son un chiste porque copias hechas muchos años después habían logrado copiarlas. Cuando ya las unidades dedicadas al ajedrez ya habían superado pero años luz de esas primeras. Y ellos estaban copiando esas primeras 10 años después. Y mal copiadas.
Es impresionante, muy impresionante el atraso. Por las razones que he dicho, no porque no haya talento en la población rusa o en la población alemana o en la población de Polonia en esa época. Para nada, había talento y siempre hay. Era el marco institucional, estimados amigos, punto. Y estructura política especialmente. Así que piensen ustedes, entonces volvemos a un punto que hice en el programa anterior acerca del fracaso de los sistemas armamentistas rusos y chinos. Y eso que los chinos, como les digo, tienen algunas ventajas sobre los rusos. Tienen una población mucho más grande, por lo tanto tienen un mayor porcentaje de ingenieros, científicos, etc. El 1% de la población que tiene capacidades intelectuales como para realmente ser un aporte, el 1% de 1000 y tantos millones es mucho más que el 1% de 200 millones o 300 millones, ¿no? O 150 creo que tiene Rusia. Entonces hay material humano, pero es el marco institucional. Pero en China lograron cambiarlo, por lo menos parcialmente, y eso les ha permitido que, por ejemplo, desarrollaran una respetable industria aeroespacial. Han puesto un módulo lunar en la Luna, han desarrollado, tienen satélites, tienen tecnologías avanzadas, están al rezago de Occidente en muchas cosas, porque las inercias culturales y por razones políticas, pero igual lograron avanzar bastante más de lo que lograron los rusos. Hasta el día de hoy, ahora que están en guerra con Ucrania, los rusos, y ustedes pueden ver videos en YouTube que son impresionantes, especialmente al principio de la guerra, ustedes tomados desde arriba por drones, soldados rusos llevando hacia su retaguardia lavadoras. Y ustedes dirán, ¿para qué? Bueno, porque les sacaban los chips. Los desguazaban, sacaban los chips para tratar de alguna manera compensar las fallas, las faltas de esos dispositivos en Rusia, en la Rusia de ahora. Y dependen mucho de la electrónica que les manda China. Y piensen ustedes que los famosos drones Shahid, que lanzan y lanzan y lanzan contra civiles en Ucrania, los desarrollaron en Irán, no en Rusia. O sea, están siempre atrás. Y hay a veces hay unas posiciones de retaguardia que son insuperables. O sea, es como en una carrera deportiva. Usted, si va en segundo o tercer lugar, tal vez puede picar y llegar al primer lugar y ganar la carrera, pero si va en el último lugar a 200 metros de los que están en punta, está sonado, usted no va a llegar a ninguna parte. Hay un momento en que el retraso es ya insuperable, inmejorable. Déjenme contarle ahora, amigos, de otro de mis nuevos sponsors, y espero que les sea de utilidad para ustedes. Todos los productos y servicios, como el que leímos recién del estudio jurídico Rettig y Greenberg, son de utilidad. Espero que no lo necesiten, espero que no haya habido una negligencia médica con ustedes, pero si la hay, ahí están. Bueno, ahora les hablo de un asesor previsional, René Manso, que ustedes pueden ubicar en las direcciones que aparecen a mi derecha. Es un asesor que ayuda a las personas a una cosa muy sencilla y muy importante, a pensionarse mejor. Ustedes no me lo creerán, pero uno puede pensionarse mal si no lo sabe hacer. Tiene 17 años de experiencia en esto. Si usted está por pensionarse, póngase inmediatamente en contacto con él para obtener los mejores términos de su pensión. Así es que, bueno, es un asunto muy técnico el tema de las pensiones. No es un automatismo como en los viejos tiempos en que uno jubilaba en una oficina, por ejemplo, y automáticamente ya estaba todo andando la máquina de la pensión, de la jubilación. Ahora todo es mucho más complicado. Así que vale la pena asesorarse para tener una mejor pensión. René Manso lleva 17 años haciendo esto. Así que si usted está borderline este año o el próximo, ya está por jubilarse, está pensando qué va a hacer con su vida, póngase en contacto con René Manso. Y si usted lo que está pensando ahora es en construir o remodelar en el sur de Chile, en la región de los lagos, ¿con quién tiene que ponerse en contacto? Ya sabes, Diego Sándor, un arquitecto de mucho talento que diseña interiores y exteriores de una manera completamente distinta. Yo conozco esas casas, he estado en ellas. Algunas de las fotos que les hemos mostrado las tomé yo, ahí donde están esas casas. Son interesantísimas, ricas, bien conectadas con el entorno natural y
Bueno, ¿qué está esperando? Muchas personas están construyendo, quieren construir en el sur y pónganse en contacto con un hombre que vive allá y trabaja allá. Diego Sandler, ahí están los contactos. Sigo con la bollería. ¿Qué es la bollería? Es una empresa de banquetería y de pastelería, las dos cosas. En las dos son de excelencia. Lo digo yo porque he probado sus productos, por esa simple razón, de excelencia. Si usted quiere organizar un banquete memorable, inolvidable, o si no, no lo llame banquete, sino hacer una cosa tan majestuosa, un gran almuerzo para todos sus primos, para todos sus tíos, una reunión familiar, un festejo, póngase en contacto con La Bollería, @labollería.pirque. Es un Instagram, me parece, esta cuestión. Bueno, ahí están los datos. La Bollería es la fórmula del placer gustativo, olfativo. Y termino con otra empresa nacional, Rosa Bergamota, que se dedican a producir artículos de baño, de tocador, llamémoslo, hechos sobre la base de productos naturales y nada más. Champúes, por ejemplo, que es el que uso. El acondicionador del pelo para después de lavarse el pelo, para los que usan acondicionador. Cremas para el cuerpo, ricas. Productos naturales que no producen sarpullido ni cosas raras. Gente con piel delicada como vuestro servidor, absolutamente necesario. Fragancias muy ricas, de flores y cosas. Y rolón, los rolón. Usted sabe lo que es un rolón, ¿no es cierto? Eso, amigos, es cuestión de entrar a rosabergamota.cl, comprar lo que quiera. Hay unas cajas que vienen con surtidos de productos. Usted elige el surtido. Y también muchos de estos productos están disponibles, de los de Rosa Bergamota, en la cadena de farmacias NOPF. ¿Ok? Y bueno, este fracaso que les he contado, muy simplificado, hay historias dentro de estas historias. Yo conozco el mundo de la industria informática por X razones que no vale la pena detallar. Y muy en especial en el tema de los juegos de ajedrez, que es un ámbito que se ha desarrollado de una manera increíble. Pero les vuelvo a repetir, yo he tenido la prueba en mis manos de artefactos que trataron de hacer lo mismo en Rusia y en Alemania Democrática, en la República Democrática Alemana, y que nacían obsoletos. Imagínense ustedes, cuando encontré en mis manos un computador ruso, que era una copia, que funcionaba algunos días y otros no, de un computador norteamericano, el Fidelity Challenger 7, del año 79, y estoy hablando de un computador de mediados de los 80, a ese nivel de atraso. Imagínense ustedes. Bueno, si usted alguna vez, hace años atrás, estuvo de moda y trataron de meterlos con mucha fuerza los automóviles Lada, ¿se acuerdan? Bueno, los automóviles Lada eran una copia. Eran una copia de unos Fiat de los años 70. No sé si se acuerdan en la época de Salvador Allende, que era una de las cosas que mucha gente trataba, entrar al estanco automotriz para conseguir unos Fiat. No me acuerdo cómo era el modelo Fiat, no sé cuánto, pero eran la onda, había que tener esos Fiat. Bueno, los Lada eran una copia, pero mala. Yo, una vez, una amiga, mi mujer, llegó con su Lada feliz, me dijo, a ver, ven a verlo, Fernando, etc. Yo me puse a mirarlo y no lo podía creer, lo mal hecho que estaba, lo burdo. Y bueno, algunos han tenido suerte y les funcionó y no tuvieron mayores problemas, pero en general eran realmente bastante para la risa. ¿Qué quieren que les diga? Esa es la realidad. A lo mejor ahora los están haciendo un poco mejor, pero igual con un atraso tecnológico de 10, 20 o 30 años. Porque es muy difícil superar. Una vez que uno perdió la carrera, uno ya no hay forma de alcanzar ese tren de alta velocidad. Y en muchas cosas más. Yo en algún momento trabajaba de fotógrafo en un diario. He trabajado tantas cosas. Y me compré una máquina rusa de fotografía, que también se pusieron de moda para la época de las Olimpiadas rusas en Moscú el año 80. Eso fue el año 80. Por ahí la tengo. Se las mostraría. Claro, funcionaba. Por supuesto, un artefacto no tan complicado, una máquina fotográfica, pero era de una tosquedad, o sea,
todas las funciones que uno encuentra normales en esa época en que se usaban cámaras con película química, no digitales, todas las funciones de telemetría, control de luz y montones, no existían. Era un cajón con un botón, era como una máquina de cajón en formato 35 milímetros. No era del todo mala, era obsoleta. Era como las máquinas fotográficas que habían empezado a salir en los años 40 y 50 en Europa. Eran como las Leica, pero sin la calidad de las Leica. Todo así. Y vean ustedes lo que pasó con el armamento, lo que les contaba ayer, el armamento ruso. Ellos se cachetoneaban de que los sistemas S-300 y S-400 eran lo mejor, podían parar cualquier cosa. No ha sido así. Los han destruido. Bueno, amigos, es un fracaso no de las personas, sino que del sistema. Usted puede tomar a la persona más inteligente del mundo, más creativa del mundo, y la pone en una isla solitaria y no puede hacer nada. O usted la pone en un país donde lo que importa es la obediencia, la lealtad al jefe, el no hacer nada distinto que pueda llamar sospecha, y usted simplemente tiene miedo de ser creativo, incluso porque podría estarle pisando los callos al jefe de la empresa, que lo único que quiere es cumplir la cuota. Y es un mundo de salamerías y de prosternaciones ante el que está un poquito por arriba de la jerarquía, y se prosterna al que está un poco más arriba, y es todo un sistema. Entonces, esa es la explicación. No es por una cuestión de falta de talento. Es porque no están dadas las condiciones. Y aun cuando ese mundo termina, como pasó en Rusia, se acabó el sistema comunista, pero la sustitución no ha sido mucho mejor. No ha sido mucho mejor. Entonces hay un atraso tecnológico muy grande que en la informática ya no tiene remedio. Hay, sí, buenos programadores en Rusia. Yo durante años, ya estuve usando un procesador de texto, escribí muchos libros, escribí muchas cosas, escribía todo con un procesador de texto de una empresa rusa. Ya no. ¿Por qué? Por lo mismo. Empezaron a quedarse atrás. Entonces estoy usando otra cosa ahora. Es un asunto que no tiene remedio. Es muy difícil. Por muy talentosa que sea la gente. Ahora, como digo, en el campo de la informática, por un tiempo ellos podían empatar en la medida en que la programación era una actividad artesanal. Una persona, un programador, se ponía a escribir el código. Ahora eso funciona de otra manera y ya empiezan a verse también ahí en ese plano, en el programa, simplemente que depende de una persona. Bueno, como ya no depende de una persona, como ya hay equipo, como ya muchas cosas las escribe el código, no una persona, sino que una inteligencia artificial, ahí uno se van quedando atrás. Es el marco institucional. Yo estoy convencido que si Rusia tuviera otro marco institucional completamente distinto, ahí hay un enorme potencial intelectual, sin duda. Rusia es un país que ha producido mucho talento en las artes, especialmente que es más individual, no depende tanto, digamos, de los insumos de otra fábrica que está cumpliendo cuota. En la literatura, en la música. Pero, aún ahí, fíjense ustedes que, para terminar esta historia, en los años 50, el más grande compositor, o uno de los más grandes, que tenía Rusia se llamaba Sergei Prokofiev. Y Prokofiev empezó a tener problemas cuando Stalin le dijo: la música que usted está componiendo es muy complicada, no la entiende el pueblo. Y entonces lo obligaron a componer de cierta manera. Y si ustedes ven la estatuaria de la época soviética, ustedes no lo pueden creer de que hayan construido esos monumentos, siempre unos obreros con la hoz y el martillo, las estatuas y los monumentos de los líderes, por todos lados los líderes de bronce, así, todos rígidos como palitroques. Bueno, hasta eso, a pesar de que el arte se hace personalmente, digamos, hasta ahí llegaba el efecto institucional del sistema. Mucho más cuando la labor depende de la cooperación tácita o expresa con otros. Cuando el fabricante de zapatos, que tiene la cuota de los 50.000, necesita que le llegue cuero para los 50.000, cordones para los 50.000, y si no, no puede, y entonces inventa que cumplió la cuota, y empieza a crearse esta máquina de errores y de mitificación, y se empieza a crear esta cultura de la mentira, de
sustituir la realidad con el verbo, como lo hemos visto mucho en Chile, ¿no? Bueno, amigos, así es que la historia del fracaso de la industria informática rusa es la historia del fracaso del sistema socialista. Que allí donde se ha instalado, incluso cuando hay talento en abundancia como en Rusia, no funciona. Y cuando no hay tanto talento, menos todavía. Bueno, amigos, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. Les insisto que si ustedes quieren conocer mucho más detalles de qué pasó con la industria informática, con los computadores rusos, y aprender más detalles de cómo los nombres que tenían, pues ustedes pueden encontrar esa información en Internet. Hay documentales en YouTube muy interesantes. Algunos de ellos me han servido para, digamos, complementar lo que yo sabía por mi cuenta. Por supuesto, yo me trato de informar lo más posible. Así es que eso. Muchas gracias por su atención. Y mañana domingo, o pasado mañana, si usted está viendo este programa el viernes en la noche, no sé lo que les voy a ofrecer, pero buscaré, como de costumbre, algo que sea interesante, entretenido, que les dé una media horita de diversión. Y, entre paréntesis, entiendo que estamos en Semana Santa, perdonen, yo no estoy muy al día de la celebración, y menos ahora que de repente las cambian de fecha. Así que a las personas católicas, cristianos, que realmente se toman en serio su Semana Santa, bien, pues se los felicito porque hay muchos cristianos, así que lo dicen, yo soy muy católico, pero a mi manera, lo cual significa uso la Semana Santa para salir a chupar con los compadres o armar un asado. Bueno, yo voy a hacer los programas igual, como ustedes están viendo, y en todo caso, traten de tomarse en serio sus creencias los cristianos, de vez en cuando. Ya, eso sería todo. Muchas gracias, nos vemos.